Punto 3. El conocimiento de la realidad. 3.1. Fundamentación teórica. En términos muy generales, se puede identificar a la realidad con el entorno, siendo este todo aquello que nos rodea. A la realidad la podemos definir en un sentido más estricto como el conjunto de elementos, factores, fenómenos y acontecimientos de diversa índole que configuran el contexto donde se desarrolla la existencia de un ser vivo. Cuando hablamos del entorno, debemos referirnos a 4 elementos importantísimos en la vida del niño. Los espacios donde el niño y la niña desarrolla su actividad, como su casa, su barrio, la calle, la escuela. Los elementos incluidos en dichos espacios, los objetos, las personas, plantas, animales. Las relaciones que se establecen entre estos elementos y los acontecimientos que transcurren en ese entorno. Todo esto pone de manifiesto que no podemos entender el entorno como algo estático, sino como algo dinámico, ya que en él intervienen una serie de variables que lo transforman y modifican constantemente. Los aspectos físicos y sociales interactúan continuamente, existiendo entre ambos una relación de interdependencia, por lo que es indispensable y necesario realizar un tratamiento globalizado del entorno. Piaget se basa en una perspectiva individualista para quien el conocimiento se adquiere gracias a los logros adquiridos en los diferentes estadios cognitivos. Por otro lado, Vygotsky aboga por una concepción más cultural, considerando que el conocimiento está supeditado a la interacción social. Actualmente, desde el ámbito de la educación, se aboga por una perspectiva socioconstructivista, con el fin de superar las limitaciones que cada perspectiva tiene por sí sola. 3.2. Procesos cognitivos y su influencia en el conocimiento de la realidad. Los procesos cognitivos básicos que determinan el conocimiento de la realidad son atención, senso-percepción, memoria, lenguaje, creatividad y motivación. Atención permite seleccionar, focalizar y mantener los recursos mentales en una estimulación determinada. Los infantes de primer ciclo concentran su atención sobre los objetos y a partir de los 3 años la atención se torna más concreta y estable gracias al desarrollo del lenguaje. Según Gregorio Luri, pedagogo español y autor del libro La escuela no es un parque de atracciones, afirma cómo el dominio de la atención es uno de los mayores retos al que se enfrentan los jóvenes en la sociedad de la información, reto en que la música, las matemáticas o la lectura son grandes herramientas que están siempre presentes en mi aula. Sensorio-percepción permite que la información se procese por nuestro sistema. Captamos las sensaciones mediante los diferentes receptores y sentidos y, a continuación, los percibimos al organizar la información y dotarla de sentido. Memoria permite mantener en el sistema la información percibida, así como trabajar con ella tanto a corto plazo como a largo plazo. Durante el primer año es de tipo involuntario y se vincula a rutinas y hábitos. Y luego es más voluntaria, lo que implica identificar, asimilar, repetir y retener. Lenguaje, instrumento de comunicación por excelencia, actúa como autorregulador de la propia conducta. Según Luis Castellano, autor del libro Educar en el lenguaje positivo y creador del proyecto Palabras Habitadas, establece que el propio lenguaje humano constituye el primer modelador de la personalidad infantil, pues construimos la personalidad, la memoria y los sueños palabra a palabra. Castellano afirma que cada palabra deja una huella en el cerebro y define las palabras habitadas como aquellas que nos impulsan a actuar, a mejorar y a ayudar. Palabras y acciones habitadas que nacen del mundo un lugar más seguro y amable. Creatividad. Elaboración de estrategias o vías de pensamiento alejadas de lo adquirido mediante la experiencia. Francesco Tonucci, pedagogo italiano, afirma que la creatividad es el motor del aprendizaje y el juego la mejor herramienta. Motivación. Vinculamos y dedicamos nuestra energía a un fin en particular, relacionando cognición, emoción y excitación. Mario Alonso Puig define 6 motivaciones presentes en las distintas culturas, estrechamente vinculadas al descubrimiento y adaptación al entorno que nos envuelve. Estar en entornos seguros, reconocimiento y valoración, pertenencia al grupo, motivación al desafío y al reto continuo, impulso a crecer y mejorar y progresar, y tener una vida con propósitos y contribución a otras personas. 3.3. Conceptualización hacia la noción del objeto.
Una vez expuesto todo lo anterior, abordaré la cuestión de cómo llegar al concepto de la realidad. Es necesaria la construcción de la noción del objeto. Una construcción que va a estar en función del desarrollo cognitivo del niño y de la niña y que le permitirá percibir y actuar sobre la realidad, extraer una serie de rasgos comunes de dicha realidad para construir su conocimiento e interpretación. Según Piaget, el desarrollo cognitivo del infante se desarrolla a través de las acciones del niño con las personas y los objetos. El niño y la niña conocen la realidad mediante la observación y la exploración de la misma, y esto va a favorecer la construcción de conceptos, que son la base del pensamiento. 3.3.1. Factores que intervienen en su formación. En la formación de la noción de objeto intervienen una serie de factores: la sensación y la percepción, la organización espacial, la percepción y organización temporal y la causalidad. La sensación y percepción. La sensación es una estimulación sensorial. La percepción, como forma de conocimiento que es, sería la unificación de experiencias actuales con experiencias pasadas. La percepción es importante en la construcción de la noción del objeto, donde cabe hablar de dos grandes momentos. Un primer momento, cuando los objetos solo existen para el niño y la niña si entran en su campo perceptivo, por lo cual, cuando desaparece de su campo perceptivo, el objeto deja de existir. Y un segundo momento, cuando va descubriendo que los objetos tienen una existencia independientemente de su propia acción. Esto va a ser posible porque el niño y la niña ya son capaces de evocar y representar ese objeto en su ausencia. Ya tienen imágenes mentales de los objetos. Otro aspecto importante en cuanto a la percepción y que hemos de tener en cuenta es la constancia perceptiva, que es la capacidad de percibir y discriminar la forma, el tamaño y el color de un objeto, reconociendo que permanece invariable independientemente del contexto en el que se encuentre. Desde el punto de vista didáctico es necesario que el niño identifique la forma, el tamaño y el color de los objetos para trabajar a la vez la constancia perceptiva, observando objetos desde diferentes lugares y situaciones. La organización espacial. Los infantes empiezan a experimentar con los objetos situados en el espacio y a establecer relaciones con ellos, a través de la manipulación y el movimiento, de un lado a otro, lanzándolos. En cuanto a la organización espacial, también hay dos momentos a reseñar. Primer momento, cuando el niño muestra interés por los objetos, y el segundo momento, cuando muestra interés por relacionarse con los objetos, a través de la exploración y la manipulación de estos. La percepción y organización temporal. Supone que el niño elabore un sistema de relaciones temporales. Los primeros hábitos y rutinas del niño le van a permitir coordinar los movimientos en el tiempo y realizar acciones en un orden determinado. La causalidad, el último factor que interviene en la elaboración de la noción de objeto, es la causalidad. Como ya se ha mencionado anteriormente, el niño se considera el centro de todo y no es capaz de atribuir la causa a algo separado de sí mismo. Es a partir del primer año cuando la noción de causalidad empieza a percibirse, dándose cuenta de que muchas acciones dependen de factores externos, aunque aún conserva dificultades para percibir las causas cuando únicamente descubre los efectos.